Iglesia, buenos días. Nuevamente encontrados aquí desde casa, cada uno reunidos en forma ahora virtual. El templo está vacío, ciertamente, pero eso no debe importarnos ahora, porque la iglesia no es el templo, recuerda, eso es una edificación. La iglesia somos nosotros, tú y yo, ahora cada uno en casa. La iglesia en el primer siglo se reúne en catacumbas. Recién en el siglo IV se comenzaron a hacer las edificaciones que tú y yo conocemos hoy como templo. Pero por eso es que nuestra fe no debe menguar. Nuestra fe no está en cuarentena, recuérdalo. 40 días después, estamos más o menos hoy, desde que se inició esta etapa de aislamiento social. Claro, algunos más viejos que otros, como yo, ¿verdad? Pero en este caso, tenemos que reconocer algo. Ese comportamiento social, ¿no?, que se da hoy en nuestra nación es distinto al que teníamos hace 40 días. Y eso hay que aprender a leerlo, a entender los tiempos. La iglesia tiene que también adecuarse a ello, adecuarse a esta nueva realidad. Porque tener que reunirnos una vez más bajo el formato anterior, los sábados y domingos, en un culto regular, va a ser muy difícil por buen tiempo. Yo no sé si para fiestas patrias hay un culto. Yo probablemente proyecto a fin de año o el próximo año que tal vez podamos reunirnos en forma similar a como era antes. Pero aún así, tenemos que entonces entrar al tema de la era digital más que nunca. Y tenemos que tener presente hoy, porque tenemos que adaptarnos y enfocarnos más bien en lo que sí realmente es la voluntad del Padre para nosotros, su iglesia hoy en estos tiempos. Quiero recordarte un pasaje que citara Jesús cuando estaba orando por su discípulo Juan, capítulo 6, versos 38. Él oraba así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando el Señor nos enseñó a orar, Él decía, hágase tu voluntad. Y creo que esa también es nuestra oración hoy, ¿verdad? Pero no como un tema de paporreteo, que ya lo repito, sino que conscientemente tengamos que decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida hoy, en medio de cualquier circunstancia que esté atravesando. Y entonces yo tendré paz en mi corazón, sabiendo que estoy allí donde tú quieres que yo esté. Estoy viviendo como tú quieres que yo viva en estas circunstancias. Cuando decimos que como iglesia somos discípulos, llamados a ser discípulos, entonces tenemos que aprender a ser discípulos y ser discípulos en este tiempo, bajo las nuevas circunstancias que el Señor nos permite vivir. Por eso hoy vamos a ver un tema nuevo. Cómo ser discípulos y cómo hacer discípulos a la manera de Jesús. Cuando vemos el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, vamos a encontrar un momento en que Jesús está retornando luego de la tentación. Ahora llega lleno del poder del Espíritu Santo a Galilea y va a habitar en la región de Capernaum. Eso está al norte de Israel. Es frontera con otros países y es allí donde va a estar expuesto justamente Israel a aquellas conocimientos, circunstancias, poblaciones extranjeras que se van a insertar incluso en esas regiones, donde la población ahora es mixta, gentiles y judíos, donde ese conocimiento y cultura se está compartiendo, donde no hay una rigidez como se vive en Judea o en Jerusalén mismo. Y entonces, en ese contexto, en el norte, vemos que la moral ha ido decreciendo. Es una moral que está degradada, como dijera el profeta Isaías justamente, haciendo referencia a este ingreso de Jesús allí a Capernaum. Mateo capítulo 4, verso 15 en adelante dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está iniciando su etapa ministerial. Y es interesante que aquí lo que vemos básicamente es un énfasis, un primer punto, un énfasis en el ministerio de Jesús que el Señor quiere hoy recordarnos. ¿En qué está basado ese énfasis? En un anuncio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un mensaje preparatorio de Juan como precursor de Jesús.
Era un anuncio que se daba, ojo, pueblo, estemos atentos, porque ya viene el rey. Pero eso que era como un anticipo de lo que viene, ya en este momento, que lo anuncia Juan y ahora Jesús, es una realidad. Ya no es un anticipo, ya se encarnó. Dios llegó a nosotros en la persona de Jesús. Y es un mensaje que la población necesitaba oír. Recuerda, ¿qué citaba el profeta Isaías? Es un pueblo asentado en tinieblas. ¿Tú alguna vez has estado en un apagón? Seguro que sí, ¿verdad? Más si el apagón es en invierno, ¿verdad? Y es de noche. Porque un apagón de día, vos te quedaste sin computadoras, sin cocinar tal vez. Pero de noche la situación es más dramática, ¿verdad? Imagínate un apagón de noche. Ese primer instante en que todo se oscurece y no ves nada, además del sobresalto, comienzas a decir, ¿y ahora? Todo el mundo comienza a buscar una luz hasta encontrarla. La luz en medio de la oscuridad hace la diferencia. Pero entre tanto no llega la luz. ¿Sabes qué pasa? Nuestros ojos comienzan a adaptarse ¿a qué? A la oscuridad. Aquello que en ese primer instante del apagón era todo absolutamente tinieblas. Tú te das cuenta cómo tu ojo se va adecuando a esa oscuridad y ya no es todo tan oscuro, es un gris oscuro, pero ya no es un negro total, ¿verdad? Y entonces puedes tú incluso a transitar, caminar por casa, por el centro de labores, porque ya conoces todos los ambientes allí y comienzas a habituarte a ese espacio en la oscuridad. Claro, con luz sería totalmente distinto. Pero así es como lo compara justamente el profeta Isaías a este pueblo de Neftalí, a esta tierra de Neftalí, de tierra de Zabulón, que es Capernaum, que es esta región de Galilea. Y yo pregunto, ¿acaso no nos llegamos también nosotros los hombres en la sociedad de hoy a acostumbrar a vivir en estas mismas tinieblas? La descripción que hace el profeta Isaías es de una ciudad o de un mundo, diríamos hoy, asentado en sombras de muerte, que es una sociedad que no ve más allá, porque justamente está entenebrecido. No ve lo que tiene delante, sino que sigue presa de ¿qué? De sus emociones, de sus egoísmos, de sus suficiencias, de sus pasiones, que dice conocer a Dios, sin embargo, no tiene una relación personal con Él, que dice seguir a Dios, sin embargo, finalmente lo que hace es seguir sus propias inclinaciones y deseos. Ese pueblo realmente, del cual lo describe ahora Mateo en su Evangelio, no se diferencia mucho del pueblo nuestro, no se diferencia mucho del vecindario donde tú y yo vivimos, no se diferencia mucho de aquella sociedad en la cual tú y yo estamos. Este pueblo necesitaba un anuncio particular, un anuncio que le brindara esperanza, que le brindara vida, perdón y paz. El Evangelio de Marcos, que es un pasaje paralelo, Marcos capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Es interesante que aquí la palabra es kairos, donde el tiempo de Dios, esa preparación, porque era el anuncio de Juan, ya se dio. Ya no está yéndose a un mañana, sino es un presente. Ya se cumplió. Es como que damos pase del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y arranca con las buenas nuevas dadas por Jesús. Eso es. Hay un tiempo y el tiempo es hoy. Eso es lo que está diciendo Mateo, haciendo referencia a esta proclama de Juan el Bautista y esta proclama de Jesús. La gente tenía que tener conocimiento y tomar conciencia que Dios es soberano, que un virus no es el que rige los destinos de la vida del hombre, sino que es Él, que Dios está en el trono, gobernando, soberano, y Él reina, y que el hombre puede estar seguro absolutamente hoy, en medio de la circunstancia global, porque Él sostiene a sus hijos, a su pueblo. El énfasis de esta prédica de Jesús es interesante que hace una pequeña variación, lo cita aquí Marcos, que dice, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Porque la prédica de Juan el Bautista era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. Pero aquí Marcos cita algo distinto. Y creed. Y creed en estas buenas que vienen conmigo. Podría haberlo dicho Jesús. Pero el creer, recuerda, es por fe, ¿verdad? La fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Por encima de esos ministerios de sanidad, de liberación, de milagros de Jesús, Jesús puso un énfasis en su ministerio. ¿Cuál era? Proclamar esas buenas nuevas. Un mensaje. Es el tiempo. Es el tiempo de que el hombre tenga que arrepentirse. Que reconocer que el reino de los cielos se ha acercado ya. Y tiene que creer. El hombre, en el énfasis de Jesús, tiene que darse cuenta que es tiempo de volverse a Dios. De reconocerlo a Él como su Señor. Jesús no solamente hizo hincapié en un énfasis, sino también en un encargo. Un segundo punto, un encargo. Mateo capítulo 4, versos 18 al 20, dice lo siguiente en la Escritura. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es interesante que este llamado precede a otro similar, ¿verdad? ¿Con quién? Con Jacobo y con Juan. Y la respuesta en ambos casos fue la misma. Esos pescadores deciden dejarlo todo para seguir a Jesús. El hombre necesita identificarse con ese llamado de Dios a sus vidas. El hombre necesita identificarse con ese mensaje, con ese énfasis, con ese anuncio que es personal para cada uno. En la época de Jesús, los estudiantes elegían a un rabino de su preferencia y decían: yo quiero estudiar con él, yo quiero ser como él, quiero que él sea mi maestro. Qué diferencia que en este caso es al revés. Es Jesús quien elige a quienes han de ser sus discípulos. Y por eso él va a decir después: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí ¿a quién? A vosotros. Y él nos elige con una pauta para que estemos con él. ¿Por qué? Porque Jesús, el Señor, nuestro Señor, tenía una tarea para nosotros, sus discípulos. Él dijo: acá hay un tiempo de entrenamiento. 3 años voy a estar con ustedes. No lo dijo así, pero fue la práctica. Los voy a entrenar. Ustedes van a ser mis discípulos, porque mañana más tarde ustedes harán de otros discípulos. ¿Te acuerdas? Esa es la gran comisión. Ese es el traspaso de los evangelios a Hechos de los Apóstoles. Y la iglesia, hermano, tú y yo, tenemos que tomar conciencia que es el tiempo de hacer de otros discípulos. Pero ¿sabes qué pasa? A veces decimos conocer, pero no hacemos. Decimos conocer, pero no entendemos que el llamado es a nosotros. Que ese encargo es a nosotros, a ti y a mí, como iglesia del Señor. Y por eso a veces este refrán: a cocachos, ¿te acuerdas? ¿Qué? Aprendí, ¿verdad? Tiene que pasar algo, llamarnos la atención, para entonces reaccionar. La iglesia del primer siglo, post ascensión de Jesús, ¿te acuerdas qué pasó? 7 primeros capítulos, Hechos de los Apóstoles. Una gran multitud convertida al Señor. Pero ¿cuál fue el llamado del Señor antes de ascender? Y me seguís testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último tierra. ¿Y dónde se quedaron? Jerusalén. ¿Qué tuvo que pasar? El Señor reencauzarlos para el cumplimiento de sus planes, no los nuestros. Hágase tu voluntad, no la mía. Esa fue la oración de Jesús. Finalmente Getsemaní. Y esa tiene que ser tu oración y mía también, como creyentes hoy. La iglesia tuvo que pasar un tiempo de persecución a la cual no estaba ni preparada, ni tampoco estaba dispuesta. Pero Dios lo encauzó. Tenía un plan. En esos tiempos yo pude ver una película que antes no la había visto, pero muy conocida por todos. Tal vez todos ustedes que me están oyendo la han visto: El Padrino. Y allí vi el contexto de esta frase, ¿no?
les voy a hacer una oferta que no podrá rechazar, ¿no? ¿Qué pasaba con los que rechazaban la oferta que hacía el padrino? ¿No? Morían. Que el Señor nos hace un llamado. Y aquí está justamente el recordatorio. Hay un envío. Este encargo que nos hace el Señor nos hace que tengamos conciencia de que eso está pendiente. Que ese anuncio, ese énfasis en su ministerio, lo está encargando aquí a nosotros. La iglesia muchas veces ha estado metida en sus propias actividades, viendo hacia adentro, sus quehaceres, sus grupos humanos, sus proyectos, sus grupos pequeños. Soy feliz en mi grupo pequeño. Y ya, que voy al culto es suficiente. Pero, ¿y dónde está esto de hacer discípulos? ¿Y dónde está de compartir las buenas nuevas? El tema macro por el cual vino Jesús. Ese encargo, muchas veces lo hemos olvidado, hermano. Por tanto, id y haced discípulos. Es el encargo que el Señor nos deja a la iglesia y sigue vigente hoy para ti y para mí. Juan, el discípulo amado, cita esa oración de Jesús por sus discípulos. Y en el capítulo 17 de su Evangelio, verso 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está orando Jesús por sus discípulos y a la vez está orando por los discípulos que han de creer por la palabra de estos discípulos. Y así sucesivamente. Tú y yo somos de estos discípulos por los cuales también oró Jesús un día. ¿Sabes? Tenemos que recordar. Tú tienes amigos, tienes familia. Hay gente que aún no ha escuchado el Evangelio. Tu tarea y mi tarea no es convencerlos de nada. Pues tu tarea y mi tarea es compartirle ese énfasis que trajo Jesús. Arrepentidos y convertidos. Y créete en el Evangelio. Hay un anuncio, hay un mensaje que tenemos que llevar hoy. Cada uno, aún virtualmente, que es el único camino hoy que tenemos. Pero no solamente Jesús nos deja un énfasis y nos deja un encargo, sino también nos deja un ejemplo. ¿Cómo hacerlo? Marcos capítulo 1, versos 21 y 22 dice la palabra: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en las sinagogas, enseñaba. Está hablando de Jesús. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús estaba con la gente porque por nosotros, recuerda, es que Él vino. Y tú tienes también gente alrededor tuyo que solo tú conoces. Los tienes hoy en las redes, en Instagram, en Facebook, etc. Puedes llegar a ellos. Tú puedes llegar a gente que ningún otro puede llegar porque ninguno de los que está alrededor tuyo los conoce sino solo tú. El maestro visitaba las sinagogas y allí lo reconocían. Y por eso, cuando alguien llegaba a un pueblo, a una localidad, y entraba en la sinagoga y se le reconocía como maestro, entonces era invitado a enseñar. Pero cuando Jesús comenzaba a enseñar, ¿sabes qué pasaba? Se admiraban, quedaban atónitos, perplejos. ¿Cómo enseña este hombre? ¿Pero es que se admiraban de qué? De su doctrina. Para exponer algo hay que conocer. Yo recuerdo un jefe de antaño que decía: yo no puedo dar lo que no tengo. Es interesante. Para poder dar conocimiento hay que tener más que un conocimiento elemental de las escrituras y de la doctrina. Una cosa es compartir un conocimiento y otra cosa, lo que nos dice aquí, era compartirlo con autoridad. Qué interesante que aquellos oyentes en la misma sinagoga, religiosos de años, de toda su vida, creyentes a su manera, cuando siempre escuchaban a los que tenían delante de ellos, a los escribas, decían: pero este hombre Jesús no enseña como enseñan los escribas, porque Jesús enseña no solamente una doctrina asombrosa, sino que también enseña con autoridad. A diferencia de los escribas, que solo tenían conocimiento, Jesús enseñaba con doctrina, con sana doctrina y con autoridad. ¿Sabes qué es lo peor que le puede pasar a la iglesia del Señor hoy? Que no tenga ni conocimiento de la Escritura, ni tenga autoridad para enseñar. Y por eso, hermano, tenemos que recordar esto. Mira,
lo que dice el pasaje paralelo, Lucas capítulo 4, versos 36. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a uno a los espíritus inmundos y salen? ¿Qué palabra es esta que comparte Jesús, que con autoridad incluso manda y todos lo obedecen? Todos saben qué está diciendo. Hermano, podemos estar mucho tiempo en la iglesia, pero necesitamos aprender. Es tiempo de dar, pero nadie puede dar lo que no tiene. Podemos estar muchos años en la iglesia y allí estar sentados domingo tras domingo en nuestras sillas azules o en las bancas de madera. Pero realmente estás listo para poder compartir, listo para anunciar y tener el mismo énfasis en tu vida que lo que el Señor nos pidió a ti y a mí y nos dio como encargo. Hermano, yo te invito a que podamos revisar juntos y aprovechemos esta nueva etapa que el Señor le da a su iglesia, no solo en Miraflores, no solo en Lima y en Perú, sino en todo el mundo, para poder justamente ir juntos, ser discípulos, pero a la vez hacer discípulos. Si tú no conoces bien esta doctrina que se nos deja, ven, te invito los miércoles. Estamos empezando recién la primera semana, el curso doctrinal, verdades fundamentales. Es un curso muy importante porque nos ayuda a recordar aquello que el mismo Señor Jesús nos enseñó y nos dejó. Te espero el miércoles a las 8 de la noche. Recuerda, 3 puntos. Énfasis que tuvo Jesús en su ministerio. Un encargo que el Señor Jesús nos dejó a lo largo de su ministerio a nosotros, la iglesia. Y un ejemplo que había que enseñar y compartir esa palabra. ¿Con qué? Con sana doctrina, pero con autoridad. El Señor obra en tu vida, amado hermano, hermana. Necesitamos acercarnos más a Él y conocerle mejor para poder dar. Dios te guíe, te use, te guarde y te bendiga en este tiempo en que todos seguimos en cuarentena. Hermano, es tiempo de olvidarnos de ver a los hombres. Es tiempo de volvernos a Dios. Y la gente que está alrededor nuestro también necesita darse cuenta de esto. Señor te guarde, Señor, hermano, te guíe. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.